por eso me la da. Se supone que son 156. 110. ¿Y dónde estamos nosotros? Sí, más o menos. Mañana van a llegar hasta. Ya van a llegar. Muy bien. A ver. Hemos hecho un cambio con el doctor Gino Patrón. ¿Sí? Él va a hacer la clase el lunes 29. ¿Sí? Él va a hacer neumonía. Yo voy a hacer hoy día la clase que a mí me tocaba el lunes 29. Yo la voy a hacer hoy día, que es parasitosis pulmonar. De ese modo, él tiene un problema de horario, yo también tengo un problema de horario, por eso he venido a los dos a hacer ese cambio. ¿Ya? La idea es que traten de aprender neumología. Hay cosas de neumología que son obligatorias que ustedes aprendan. Hay cosas de neumología que deberían de saber, pero quizás no tanto aprender. Y hay cosas de neumología que no deberían ni de saber ni aprender. ¿Okay? La clase que hace el doctor Gino Patrón es de las cosas de neumología que tienen que saber y que tienen que aprender. ¿Okay? Esto que está acá es un ejemplo de una clase que tienen que conocer, no necesariamente aprender, pero que igual se va a tomar preguntas. Como soy amigo del doctor Gino Patrón, 10 preguntas me tienen. Muy bien, entonces la cosa es más o menos sencilla. Me llegan a escuchar, ¿verdad? No tengo que estar usando el micro. ¿Sí? Muy bien. Entonces más o menos sencillo. ¿Okay? ¿Qué cosa es parasitosis? Parasitosis es un conjunto de enfermedades que tienen por definición una asociación entre dos seres vivos. ¿Okay? Y esa asociación generalmente trae consecuencias nocivas para uno de los seres vivos. La relación de ustedes con su padre, ¿verdad? Ustedes son nocivos para su padre. Su padre gana dinero y lo gastan ustedes. Y él no gana nada. ¿Sí? Porque el día de mañana, cuando él esté enfermo, no va a dejar que ustedes lo vean. Entonces, eso es un parásito. El parásito, el término parasitismo, es básicamente una asociación. Esa asociación siempre trae perjuicio para uno de los dos entes. ¿Okay? En el caso particular de las parasitosis pulmonares, el ente que termina siendo dañado es el huésped que somos nosotros. ¿Okay? Nosotros somos los que sufrimos las consecuencias de la presencia de ese otro ente con el cual nos estamos asociando. La mayoría de los parásitos que van a afectar el pulmón son helmintos. Ustedes deben acordarse en su clase de parasitología que hay 3 tipos de parásitos. Los helmintos son los que van a afectar básicamente el pulmón, ¿sí? Y lo que sí tiene que quedar bien claro es que determinadas características climáticas, ¿sí? Y deficiencias higiénico-sanitarias son las responsables de que nosotros tengamos parasitosis en el Perú, o parasitosis en general, ¿sí? Es muy raro ver parasitosis aquí en Lima. Todavía tenemos, ahí les he traído uno de los parásitos que nosotros todavía tenemos aquí en Lima, pero la mayoría de parasitosis son básicamente de fuera de Lima, especialmente de zonas en donde no hay una adecuada medida higiénico-sanitaria. Básicamente, sin perjudicar a nadie, sin ser nada xenófobo, nada por el estilo, básicamente la Sierra Norte y la Sierra Sur del Perú. ¿Sí? Ahí es donde están los problemas. Pobreza, igual malas medidas higiénico-sanitarias, igual complicaciones que ya no se deberían ver en el siglo XXI. Una de esas complicaciones, parasitosis. ¿Okay? Como les digo, la mayoría de los que afectan al pulmón son básicamente helmintos, y esta es la división normalmente de los helmintos, y el sexto entre hemátodos y nematodos. Y nosotros vamos a hablar básicamente de 3 parásitos, no vamos a hablar de todos. ¿Okay? Sin embargo, lo que sí tienen que saber es que para que yo haga una parasitosis pulmonar se tienen que cumplir una de estas 3 condiciones al menos. Se pueden cumplir las 3 a la vez, ¿eh? Pero por lo menos, al menos necesito una de las 3 condiciones. Primero, que van a afectar al pulmón directamente como parte de su ciclo vital. Vamos a ver un ejemplo de eso el día de hoy. Segundo, que van a afectar al pulmón tras la infección de otro órgano. Vamos a ver el día de hoy un ejemplo de eso. Y tercero, van a afectar al pulmón por invasión directa del parásito al parénquima pulmonar. ¿Okay? Y hoy día también vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces son 3 mecanismos por los cuales los parásitos van a llegar al pulmón. Uno, como parte de su ciclo vital, que van a producir una hipersensibilidad. Segundo, como infección de otro órgano y por continuidad se va al pulmón. O tercero, porque puede ser las 3 a la vez, por invasión directa del parásito en el pulmón. ¿Sí? Entonces, más o menos uno ya está viendo que lo que estos parásitos van a hacer en el pulmón, el patrón radiográfico que van a hacer en el pulmón va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando de esto,
donde voy a tener una reacción de hipersensibilidad. Básicamente lo que yo voy a ver en el pulmón es un patrón intersticial, ¿sí? Tipo fibrosis pulmonar, por ejemplo. Eso es lo que voy a tener acá. Cuando hay infección a través de otro órgano, lo que se va a afectar es lo que esté más cerca al otro órgano dentro del aparato respiratorio. Generalmente lo que va a estar más cerca de otro órgano dentro del aparato respiratorio es la pleura. Entonces aquí lo que yo voy a ver más probablemente es derrame pleural. Patrón intersticial, porque es una reacción de hipersensibilidad, derrame pleural porque está atacando por infección de continuidad, y cuando afecta directamente al pulmón, el parásito se mete dentro del pulmón y va a provocar un proceso de neumonitis, lo que se va a traducir en un patrón de neumonía. ¿Sí? Entonces tengo tres posibilidades, tres diferentes patrones radiográficos, tres diferentes mecanismos con van a intervenir. Oye, el síndrome de Löfgren, ¿cuál es la Es una reacción de hipersensibilidad, ¿okay? que es un patrón intersticial diferente, ¿sí? Porque si ustedes alguna vez han leído, no creo que hayan visto, alguna vez han leído un síndrome de Löfgren, lo que van a decir es una neumonía. Sí, el síndrome de Löfgren es una neumonía, pero lo que va a ocurrir en el síndrome de Löfgren es lo que ocurre, por ejemplo, en la neumocistis. ¿Sí? Cuando ustedes, supongo yo que van a tener clases de neumocistosis, siempre que vean un paciente con neumocistosis, lo que le van a decir es que es un patrón intersticial. ¿Sí? Eso es la etapa final del síndrome de la neumocistosis. ¿Sí? Toda neumocistosis empieza, al igual que toda fibrosis pulmonar, empieza con un problema en el alveolo. ¿Sí? Y el síndrome de Löfgren, lo que ocurre en el síndrome de Löfgren es que es una reacción de hipersensibilidad secundaria a eosinófilo. Lo que va a ocurrir es que el eosinófilo es el que va a estar dentro del alveolo y es el que va a provocar toda la cascada inflamatoria. Eso lo vamos a ver en un rato. Entonces, son tres mecanismos. No quiere decir que yo pueda tener solamente uno. Yo puedo tener los tres mecanismos, pero por lo menos uno de los tres tiene que estar presente para que yo tenga parasitosis pulmonar. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas que me dan las parasitosis pulmonares? Estos son todos los síntomas que yo puedo encontrar y estos son una serie de casi todos los parásitos. Los que están en rojo son aquellos parásitos en los cuales yo el día de hoy me voy a enfocar. Básicamente son tres parásitos donde me voy a enfocar: ronquiloides, ameba y quinococo y datidosis. ¿Okay? En esos tres yo me voy a enfocar. Ahora, miren ustedes que un síntoma bien frecuente cuando yo tengo parasitosis pulmonar, ¿cuál es? El que está casi en todos. Tos. ¿Ok? Los que están haciendo semiología, ¿ustedes lo conocen o no? A los que están haciendo cursos de semiología, ¿lo conocen? Si no lo conocen, no se preocupen, lo jalamos ahora en Nemo y el otro año lo van a conocer. ¿Sí? A toditos de semiología. Los que están haciendo semiología, si los conocen, por favor, no les digan lo que yo les voy a decir ahorita. Déjenlos que estudien, que aprendan y que sufran. ¿Ok? La semiología no sirve para nada. No les digan, ¿no? Déjenlos que sufran ahí, que estén ahí sufriendo con el crepitante y tantas cosas. Déjenlos que se estresen. Pero la semiología no sirve para nada. ¿Ok? Solamente 25 a 30% de lo semiológico que me han enseñado a mí es lo que yo voy a ver en el paciente, ¿verdad? ¿Sí? Que un paciente tenga soplo tubárico, que tenga soplo cavital, o que tenga crepitante, que tenga murmullo vesicular disminuido y que tenga soplo afórico y que tenga percusión, una sumatidez, y que yo diga es un síndrome de consolidación, eso va a ocurrir en uno de cada 4 neumonías. En las otras 3 el pulmón va a sonar a nada. ¿Sí? Mi paciente va a venir con tos. Yo no les estoy diciendo que todos los que tosan busquen parasitosis, ¿eh? Eso yo no les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es que los síntomas son tan inespecíficos que no les van a ayudar. ¿Okay? Lamentablemente yo tengo que pensar en estas enfermedades. Tengo que pensar. Los que están en el hospital 2 de Mayo, hay un cursillo que vamos a hacer, no sé si lo harán en todas las demás sedes, pero hay un cursillo que van a hacer que se llama tromboembolismo pulmonar. Ese lo hacen conmigo. ¿Sí? Y es mi sugerencia. ¿Por qué? Porque con ese cursillo, con ese tema que vamos a tocar con el tromboembolismo pulmonar, es la demostración clara de que la clínica no sirve para nada. Porque los pacientes con tromboembolismo pulmonar lo único que hacen es tos, fiebre y hemoptisis. Y ustedes van a ver, no sé cuándo, supongo que en el transcurso de esta semana, una clase de una enfermedad que se llama tuberculosis, en donde le van a decir que los síntomas más frecuentes son tos, fiebre y hemoptisis. ¿Sí? Y no todo el mundo tiene tuberculosis, sino todo el mundo tiene tromboembolismo pulmonar. Entonces, todos esos síntomas sumamente infrecuentes. Es más, yo tengo un paciente que tiene tos, que tiene sibilantes y que le falta el aire. ¿Qué cosa es lo que tengo que pensar? ¿Qué condensación? Por Dios, sibilantes y condensación. Yo sé que no sepa nada, pero que se sirve para el examen, pues. Asma, es un síndrome bronquial, ¿verdad?
asma. Yo no estoy diciendo que digan ascariosis, ¿sabes? O sea, está asimilando, doctor, no es asma, es una ascariosis. No, yo no estoy diciendo eso, ¿okay? Pero esto que está acá es algo que usted tiene que tener siempre como una opción de diagnóstico. Por eso me encanta hacer examen de este tema, ¿okay? Porque les puedo preguntar de cualquier cosa y tienen que ver a ver si llegan al diagnóstico. Empecemos con el primer parásito. El primer parásito es la ameba. ¿Okay? Le dije que vamos a tocar 3. El primero es la ameba. La ameba es un parásito que yo lo voy a ingerir de agua y de alimentos. Básicamente lo que yo voy a ingerir son trofozoitos, perdón, son quistes, y esos quistes se van a romper y van a liberar el trofozoito por culpa del tubo gástrico. Automáticamente se van a localizar en el intestino, las amebas, y en el intestino se van a alimentar. Estos parásitos se alimentan de bacterias, de eritrocitos, de algunos anaerobios, eso es lo que van a ver aquí, en la alimentación, se van a multiplicar y si yo tengo un buen mecanismo de defensa, lo que voy a hacer es lo voy a eliminar con las heces y voy a continuar con el ciclo. Eso es lo que va a ocurrir normalmente cuando yo tengo una amebiasis. Eso es lo normal. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de este? Bueno, la vía de transmisión es oral. ¿Y cuál es el problema? 2. 1, que la transmisión es de persona a persona. ¿Okay? Y 2, que el hombre actúa como un reservorio. ¿Sí? Nosotros no somos un huésped, definitivo. Nosotros somos un reservorio de estos parásitos. Si hay ameba todavía en el mundo es porque todavía existimos nosotros. El día que nosotros dejamos de existir, las amebas lo más probable es que dejen de existir. Esa es la asociación entre dos seres. ¿Okay? Un ser es la ameba y el otro ser somos nosotros. Uno de los dos tiene que perjudicarse. ¿Quién es el que se va a perjudicar? Nosotros. ¿Por qué? Porque si yo tengo bien mi mecanismo de defensa, lo que va a ocurrir es que, como ya les dije, lo voy a eliminar con las heces. El problema es si yo no tengo bien mi mecanismo de defensa. Lo que va a ocurrir es que la ameba se va a ir por fuera del intestino, atravesando las paredes del intestino, y voy a tener amebiasis en cada una de estas partes que estamos leyendo. La más frecuente, la más común, la que siempre van a ustedes conocer es esta, que es la amebiasis hepática. ¿Sí? Y es por culpa de esta amebiasis hepática es que yo voy a tener mi amebiasis pleuroparenquimal. ¿Okay? Y eso lo voy a tener mediante 2 mecanismos. El primer mecanismo es porque va a haber una ruptura de un absceso hepático que está en negritas, lejos del mecanismo más frecuente, por eso está en negritas. O una segunda posibilidad es que voy a tener una invasión directa desde el intestino. Como les dije, los mecanismos por los cuales yo voy a tener parasitosis son 3. Aquí por lo menos 2 de 3 se están cumpliendo. ¿Sí? O va a ser por la ruptura de un órgano de continuidad, que va a ser el hígado, o va a ser por invasión directa. ¿Sí? Así como yo voy a tener la amebiasis pleuroparenquimal. ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que lo más frecuente es que haya una ruptura del absceso hepático. Este absceso hepático se va a extender a través del diafragma y va a producir dolor, y esto va a inflamar la pleura. Y el paciente va a empezar con el gran problema, con el gran síntoma que va a tener. ¿Cuál va a ser el gran síntoma? Tos. Cuando yo tengo una tos persistente no productiva, una tos seca, mi problema no es bronquial, mi problema es de afuera. En este caso es un problema de pleura. Este absceso se puede romper o se puede abrir, ya sea hacia un bronquio o ya sea hacia la pleura, o ya sea por vía hematógena y ir a otro lado, pero básicamente son 2 posibilidades que yo tengo desde el punto de vista del pulmón. O se va a la pleura, algo está pasando por ahí, o se va por el bronquio. Se va por el bronquio, a la hora que yo toso voy a botar un material medio rojizo como una hemoptisis, ¿sí? Porque van a pensar, pero si se va a la pleura, que es lo más frecuente, acá viene el gran problema o el gran cuadro clínico de la amebiasis. ¿Cuál es el gran cuadro clínico de la amebiasis? Básicamente esto de acá, que es un derrame pleural. ¿Sí? La amebiasis me va a dar un derrame que puede ser estéril, porque si es estéril significa que ese quiste no se ha roto, simplemente está produciendo inflamación pleural. Puede ser un derrame con parásitos, ¿sí? Si es que se rompe el absceso hacia el espacio pleural. ¿Sí? ¿Han olido alguna vez una amebiasis? ¿Nunca? Pues bien, ahora se van a ir al desagüe, van a abrir y van a tomar aire. ¿Ok? Eso es como huele una amebiasis. Yo he tenido la oportunidad de ver 3 pacientes con amebiasis pleuroparenquimal. A la hora que se le hace la tóraco,
uno está aspirando el líquido es un líquido medio verde, así como la carpeta, ¿sí? Pero con un olor a desagüe. ¿Sí? Ese es el líquido característico, el olor característico de una amebiasis pioloparenquimal. El otro problema, porque le dije son dos, ¿verdad? Uno que se vaya a la pleura y el otro que se vaya al bronquio. Es una fístula hepatobronquial. Entonces el paciente empieza a tener tos productiva. Y la tos productiva es un material necrótico que potencialmente puede contener amebas. Yo le puedo hacer un KOH y puede ser que encuentre las amebas, pero también es un material necrótico que va a tener un mal olor. ¿Sí? El paciente se va a quejar de que a la hora que tose bote un material medio verdoso, así como una silla, ¿okay? Y ese material ya comieron, ¿verdad? No van a vomitar, ¿verdad? Un material así verdoso, así como una silla, y cuando el paciente empieza a botarlo, va a tener un olor a desagüe. ¿Okay? Y eso es lo que el paciente va a sentir. Entonces son dos características que puedo tener yo acá. O voy a tener un derrame pleural por continuidad, o voy a tener por invasión directa una fístula hepatobronquial. ¿Okay? El paciente lo que va a eliminar es secreción mucopurulenta media verdosa. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de la ameba? Idealmente debería yo de encontrar la ameba o bien en el esputo o bien en el líquido pleural. ¿Sí? Eso es algo sumamente raro. ¿En quién yo tengo que pensar que va a tener una amebiasis? En aquel paciente que viene con tos, con expectoración de mal olor o con un derrame pleural que tenga mal olor y que tenga también quistes en el hígado. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Básicamente, metronidazol. ¿Sí? Es un tratamiento sencillo, de vez en cuando hay que operar y básicamente se opera si es que el paciente no mejora. ¿Sí? Pues el tratamiento es un tratamiento sencillo, es metronidazol, es lo que yo le tengo que dar al paciente que tiene amebiasis. ¿Sí? Entonces, ¿en quién voy a empezar amebiasis? El paciente que tiene tos, con expectoración de mal olor, el paciente que tiene derrame pleural, que sea un derrame pleural verde de mal olor, ¿sí? ¿Y cuál es el tratamiento? Metronidazol. Ya van 3 preguntas de examen. El siguiente parásito es un parásito ampliamente conocido por cada uno de ustedes, ¿sí? Que es la hidatidosis pulmonar. Este es un parásito en donde el ser humano es un hospedero casual, ¿okay? Es un reservorio casual. El culpable de todo es el amigo perrito. ¿Sí? El amigo perrito disemina el parásito a través de las heces, básicamente con los hospederos intermedios, ¿sí? Que es el ganado. Y esto es lo que va dando vuelta. Cuando esto que está acá se sale de la vía normal, puede llegar hasta el ser humano. ¿Sí? Una vez que llega al ser humano, yo puedo tener hidatidosis en varios puntos: pulmonar, gástrico, hepático, esplénico, en el hueso y cerebral. ¿Sí? Una vez tuvimos la oportunidad de ver un paciente con una hidatidosis cerebral, ¿sí? Un señor que venía con convulsiones permanentes, constantes. Hicieron la resonancia, había un quiste, se pensó que podía ser cisticerco, ¿sí? Aunque era quístico, el cisticerco es más sólido, pero se pensó que era cisticerco. Con ese diagnóstico entró a sala de operaciones, ¿sí? No, antes de entrar a sala de operaciones nos hicieron interconsulta para dar el pase de evaluación prequirúrgica neumológica, y lo que vimos es un paciente que tenía quistes en el pulmón, ¿no? Ahí fue donde se planteó la posibilidad de hidatidosis versus neoplasia, porque era una señora mayor. Entró a sala de operaciones, nosotros no quisimos tocar el pulmón, porque si era un quiste hidatídico y le hago una bronquia y le hago una biopsia, voy a romper el quiste. Entró a sala de operaciones, se le hizo marcadores para quiste hidatídico, todos salieron negativos, y yo te voy a explicar por qué salieron negativos. ¿Sí? Y la paciente finalmente tuvo una hidatidosis pulmonar cerebral. No, después de hacer ese diagnóstico ya se le hizo la ecografía y salió que también tenía una hidatidosis hepática. ¿Sí? Pero lo más frecuente lejos es hígado y pulmón. El cuadro clínico de la hidatidosis pulmonar básicamente va a depender de dónde se encuentre localizado, del volumen o del tamaño que tenga el quiste y del número de quistes que yo pueda tener. No es lo mismo el cuadro clínico de un paciente que tiene un quiste de menos de 1 centímetro en la base del pulmón derecho que el cuadro clínico de un paciente que tiene 4 quistes, 2 en cada lado, de más o menos 5 o 6 centímetros cada uno. ¿Okay? El primero va a ser asintomático, el segundo va a tener DIT. Entonces no existe un cuadro clínico típico para esta parasitosis. Lo más frecuente como localización es la hepática. Lejos, la hidatidosis hepática es lo más frecuente que existe. Y en segundo lugar, la pulmonar.
Como les digo, el cuadro clínico va a depender de estas tres condiciones y de una condición más. Las primeras tres condiciones me van a dar el cuadro clínico, que básicamente es un cuadro clínico mecánico por compresión de estructuras adyacentes. ¿Sí? El paciente va a tener tos, si el quiste muy grande, va a tener disnea, puede potencialmente tener sibilantes. Y el cuadro clínico diferente, la cuarta condición es si el quiste se rompe o no se rompe. Y contrario a lo que a veces nos han enseñado, especialmente cuando hacemos microbiología, cuando este quiste se rompe, siempre va a existir un riesgo de muerte. Y eso es algo que ustedes tienen que acordarse. Tratar en la medida de lo posible de que no se rompa. Y si se rompe, tienen que considerar una emergencia. Porque el líquido que tiene el quiste puede provocar shock anafiláctico y el paciente puede llegar a morir. ¿Ok? ¿Qué cosa es vómica? Es la expulsión del contenido del quiste atípico. La expulsión del contenido del quiste atípico. Muy bien. ¿Qué pasa si te digo que eso no es? ¿Qué cosa es vómica? Le voy avisando, eso no es. Eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué cosa es vómica? Los libros dicen otra cosa. Eso le pasa a usted por hacerle caso al profesor y no leer. ¿Qué cosa es vómica? Voy a preguntar diferente. ¿Qué cosa es broncorrea? No, eso no es broncorrea. ¿Qué cosa es broncorrea? En la bronquiectasia, la broncorrea suelen ser matutinas. Es diferente, pero eso no es broncorrea. ¿Qué cosa es broncorrea? Y hicieron semio, ¿verdad? De aquí terminando tengo una reunión con la decano, ¿eh? Así que yo voy a plantearle varias cosas. Por lo menos mi grupo ya les voy a decir que tienen que volver a hacer primer año. ¿Qué cosa es broncorrea? Ustedes creo que lo voy a regresar a tercero. Broncorrea es expectoración más de 250 más de 300 mililitros. Eso es broncorrea. ¿Por qué? Porque normalmente ¿cuánto moco yo produzco? Normalmente yo produzco 250 a 300 mililitros de moco al día. ¿Y qué cosa es lo que yo hago con ese moco al día que yo estoy produciendo? ¿Qué hago? Me lo trago. Si usted todos los días coge su vaso de moco y se lo toma. Entonces, sí, cuando es más de un vaso de moco, lo infuso. Eso se llama broncorrea. En las bronquiectasias, las broncorreas son matutinas. En los abscesos pulmonares, las broncorreas son más dolientes. Pero broncorrea es botar más de 250, más de 300 mililitros al día. ¿Qué cosa es vómica? Vómica es una broncorrea que supera, algunos libros dicen medio litro, otros libros dicen 1 litro. ¿Sí? Que siempre la vómica, o generalmente la vómica, se ha asociado a quiste diatídico es otra cosa. Pero si la vómica es salada, lo más probable es que sea por quiste diatídico. Pero vómica significa expectoración más de medio litro a 1 litro, dependiendo del libro que uno lea, ¿okay? En cualquier momento. Eso es vómica. Es muy diferente de qué es lo que se bota de un quiste diatídico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso para tener conceptos claros, ¿sabes? Por si acaso. Nos han estado engañando vilmente y ustedes se han dejado engañar. Entonces, por eso lo pongo en rojito, porque es la pregunta clásica que siempre hago. ¿Qué cosa es vómica? ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente que tiene hidratidosis pulmonar? Como le dije, lo más probable es que sea asintomático. ¿Sí? El paciente recién va a venir por complicaciones, básicamente. Y esas complicaciones van a ser porque hay roturas, porque hay fisuras que van a ocasionar hemoptisis, tos, disnea, dolor o fenómenos alérgicos. Pacientes que vienen con sibilantes, pacientes que vienen con urticaria. Esos pacientes es porque el quiste diatídico se ha roto. Este es un trabajo que hicimos en el hospital. Paréntesis aquí, los invito a hacer cualquier trabajo de investigación que quieran en el hospital sobre neumología. Otra cosa no me interesa a mí. Sobre neumología que quieran hacer en el hospital, los invito. Estamos trabajando con el doctor Gino Patrón ya, tenemos unos 4 o 5 años trabajando juntos en trabajos de investigación con ustedes. Ustedes son una mano de obra barata, por no decir gratis, ¿ok? Sí, pero es lo que siempre se necesita. ¿Sí? Entonces, cordialmente invitados a hacer mano de obra, a ser usados. Es un trabajo que hicimos en el hospital. Contrario a lo que uno puede pensar, que el síntoma más frecuente del quiste diatídico es vómica, ¿verdad? Eso es lo que me dijeron en mi libro, que lo dijo mi profesor viejito que ya se murió. Pues bien, ese profesor viejito que ya se murió les ha mentido. ¿Dónde está vómica? Por acá. 1 de cada 3 pacientes que tienen hidratidosis pulmonar reciben vomitar. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Dolor torácico, fiebre y tos. Eso es lo más frecuente. Datos de hospital. ¿Sí? No es lo que dicen los libros. La vómica solamente va a ocurrir cuando el quiste diatídico se haya roto.
Si no se rompe, mi paciente no va a vomitar, lo que va a tener es tos, quizás disnea, fiebre solamente cuando se rota, tos, disnea y dolor. Eso es lo que va a tener el paciente cuando el quiste no se ha roto, que es la mayoría de pacientes. Muy bien, un signo que nos gusta ver a todos nosotros es el signo del camalote, ¿verdad? Eso nos encanta ver cuando vemos. El signo de camalote igual es diagnóstico pulmonar, es lo primero que buscan. El quiste está enterito, no, eso no tiene signo de camalote. Signo de camalote es solamente cuando el quiste se rompe. Nada más. Si yo estoy viendo signo de camalote, significa que el quiste se ha roto. Significa que ese paciente tiene que ser operado ya. ¿Ok? El quiste se rompe, las membranas se colapsan y empiezan a flotar en el... empiezan a flotar dentro del contenido del quiste. Ese es el signo del camalote. Sin embargo, este es otro signo del camalote. Esta es la flechita, ¿verdad? Este es el camalote, está flotando. Sin embargo, ¿dónde está este quiste? ¿Adelante o atrás? Le doy un punto más en el examen que me responda. ¿Está adelante o atrás? Para que me responda bien, ¿eh? No para que me responda cualquier cosa. ¿Está adelante o está atrás? Va a ser fácil jalarlo, ¿verdad? Ya sabe que obviamente después que me responda voy a preguntar por qué, ¿verdad? Por eso está calladito, ¿sí? Nadie me dice nada. ¿Veo la silueta cardíaca? Sí. ¿Se ve bien la silueta cardíaca? Sí se ve. Por lo tanto, si veo la silueta cardíaca, ¿el quiste está adelante o está atrás? Atrás. Si el quiste estuviera adelante, la silueta se borraría. ¿Ok? Este quiste que está acá, está atrás. ¿Sí? Bueno, no es punto para nadie, yo les he ayudado, punto para mí. Esta es la placa lateral, ¿verdad? ¿Dónde está el quiste? Atrás. Esta es la columna, este es el quiste, este es el corazón. ¿Ok? Claro, ahora uno se mata tomando tomografía, ¿verdad? Tomografía chévere, la tomografía, ahí se ve todo. Hay que aprender a ver placas, ¿ah? Hay que aprender a ver placas. No soy tan viejo, pero hay que aprender a ver placas. Yo aprendí con placas. Cuando yo hice la residencia, tomografía era imposible tomar. Y para hacer tomografía cuando era interno era ir a enamorar a las viejas que son asistentes sociales. ¿Sí? A ustedes les gusta tomografía, ¿verdad? Esta es la tomografía. Muy bien, ¿qué ven? Un quiste ya tiene más. ¿Qué capacidad? ¿Sí? Hay una lesión quística. Hay dos lesiones quísticas. ¿Sí? Son lesiones quísticas. ¿El hígado tiene quistes? No. ¿Sí? A ver, pasa, a ver, señor. Pasa, señor. Modela, para que no te vean. El hígado, ¿ah? Pobre, que me enseñan dos cosas. ¿De dónde? Bien viva, no se pone ahí. ¿Lo ven? Sí, hay diferentes densidades, sí se ve. Hay varios quistecitos. ¿Ok? Vale, no solamente hay uno, vale, hay un montón. Dime. Doctor, ¿cómo puede diferenciar que son dos quistes y no uno grande? Prácticamente uno debe estar más adelante y el otro más atrás. Eso es solo uno. ¿Ok? Eso es lo normal. Yo normalmente voy a ver este quiste, ¿verdad? No esperen esperar a ver el signo de camalote. El signo de camalote es cuando el quiste se rompe. ¿Y cuál es el problema de ver los quistes así y no ver el signo de camalote? El problema es este. A todos nosotros nos han enseñado Western blot, arco quinto, inmunodifusión, ¿verdad? Para la acidosis pulmonar. El problema es que si el líquido es el culpable de que yo tenga respuesta inflamatoria tipo alérgica, porque es tipo 4, retardado. El líquido. Entonces el único modo de que yo pueda detectar la alergia al líquido es que el quiste esté roto. Si la tapa laminar, que es la que está envolviendo el quiste, que es acelular, no tiene células, no se rompe, yo no voy a estimular el sistema inmunitario. No importa qué le pida al paciente, va a salir negativo. El único modo de que yo tenga una respuesta inmunitaria y por lo tanto me ayuden los inmunodiagnósticos, que no es que no sirvan, solamente que tengo que entender bien que el inmunodiagnóstico solamente sirve si el quiste se rompe.
¿Ok? La capa germinativa tiene una capa alrededor que es la que sirve como barrera para evitar que los antígenos del líquido se vayan con el huevo. Nuevamente, ¿qué cosa es parasitosis? Es la asociación de dos seres en donde uno de los dos tiene daño o perjuicio, el otro no. Por lo tanto, si el otro no tiene daño o perjuicio, el otro va a tratar de hacer en la medida de lo posible que tú ni te enteres que eres ahí. Diferente de una bacteria. ¿Sí? Una infección bacteriana, apenas entra la bacteria, mi sistema de defensa se activa. Empiezo a hacer fiebre, si es neumonía, empiezo a hacer tos, empiezo a hacer flema. Si es infección urinaria, empiezo a hacer disuria. Si es gastroenterocolitis, empiezo a tener diarrea o dolor abdominal. ¿Sí? Si entra un virus, automáticamente mi sistema inmunitario se activa. Empiezo a estornudar, empiezo a hacer fiebre. Si es parásito, y el parásito está endeble, mi sistema inmunitario ni se entera. Eso pasa con las amebas, ¿ok? Mientras la ameba esté en el hígado, yo no me entero, está creciendo, está creciendo, está creciendo. Creció tanto que se relacionó con la pleura, hizo derrame pleural, ahí lo detecté. El quiste hidratídico llega al pulmón, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Yo tendré disnea, yo tendré todo, me hacen todos los exámenes, todo me sale negativo. Porque el quiste hidratídico no me está provocando una respuesta inmunitaria. ¿Okay? Recién me la va a provocar cuando el quiste se haya roto. Por lo tanto, en la capa germinativa tiene que haber ciertas alteraciones para garantizar que mi sistema de defensa reconozca. Cualquiera. Rotura es lo que yo más veo, ahí voy a ver si no hay camalote y todo lo demás, pero también puede haber, por ejemplo, microfisuras. ¿Sí? Esas van a modificar las condiciones de permeabilidad y por lo tanto voy a empezar a tener una respuesta antigénica. Los quistes pulmonares tienen menos probabilidad de que mi quiste se microfisure. ¿Quiénes son los que más se fisuran? Los del hígado, porque van creciendo. Los del hígado son los que más se fisuran. Por lo tanto, que me salga una prueba de inmunodiagnóstico, de ella vamos a ver, positiva, solamente quiere decir, con un quiste indemne, me está obligando a buscar quiste hidratídico en otra parte, en el hígado. ¿Okay? Ahí es donde tengo que buscar, que es la zona más frecuente. Los quistes pulmonares, por lo tanto, dan resultados negativos. Los quistes hepáticos son los que tienen mayor riesgo de microfisuras. ¿Sí? Y los quistes pequeños, de cualquier localización, generalmente no se van a romper. Mientras más chiquitos sean los quistes, menos probabilidad que se rompen. El quiste se empieza a fisurar conforme va creciendo. ¿Sí? Eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan muy bien. Siempre que yo esté pensando como diagnóstico quiste hidratídico, lo que le pasó a esa señora que tenía el quiste hidratídico cerebral, siempre tengo que ir a buscar hígado. Hasta un 75% de las personas que tienen hidatidosis en otras partes del cuerpo tienen hidatidosis en el hígado. Y eso es algo que yo siempre lo tengo que tener bien en mente. Por eso, cuando ustedes vean quiste hidratídico, ya cada vez se ve un poquito menos, porque las medidas higiénicas son mejoradas, pero todavía se sigue viendo. Pero cuando yo veo un quiste hidratídico, ¿qué pulmón es el que más se suele afectar? El derecho. ¿Por qué? Porque ahí está el hígado. Porque ahí está el hígado. Básicamente por ese motivo. El pulmón derecho es el que termina sufriendo casi todas las consecuencias. ¿Sí? ¿Cuáles son esas pruebas de inmunodiagnóstico? Estas tres. El blot, el ELISA y el arcoquín. Cuando yo estaba con ustedes, estudiando hace ya bastantes lunas, ustedes creo que ni siquiera nacían. ¿En qué año nació ustedes? 96, 96, 97, por ahí han nacido. Ni siquiera nacían cuando yo entré a la universidad. Ya, quizás sus padres ni se conocían. ¿Sí? Lo único que a mí me enseñaban era este de acá, el arcoquín. Porque los otros dos estaban en estudio para ver si podían servir de algo. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que ha demostrado el tiempo? Es un trabajo hecho en el hospital. Esto lo hicimos en el hospital, ese fue el primer trabajo que yo hice en el hospital cuando recién entré, año 2005. ¿Sí? Y lo que nosotros encontramos fue que el Western blot y el ELISA eran mucho mejor que el arcoquín. Sin embargo, lo que quiero que ustedes vean con esta prueba, ¿sí? Porque esto que está acá es lo que ustedes han hecho en parasitología. Yo no les voy a repetir cómo es el mecanismo, cómo funciona y toda esa cosa. ¿Sí? Ni siquiera creo que ustedes ni siquiera le han enseñado arcoquín. En ese rato, arcoquín era lo único que hacía el Ministerio de Salud y estos dos estaban entrando en el año 2005. En el año 2005, hace 13 años, 14 años. ¿Sí? Pero luego hicimos el trabajo para demostrar que estas dos eran mejor que el arcoquín. Sin embargo, yo traigo esta diapositiva porque quiero que vean cuánto es la sensibilidad. 75%. ¿Sí? En pacientes seleccionados
con pieza operatoria de anatomopatología que dice que es un quiste activo porque el quiste se sacó, 1 de cada 4, las pruebas inmunológicas salen negativas. Por lo tanto, una prueba inmunológica positiva me está diciendo sí, oiga, ¿sabe qué? Su paciente tiene hidratidosis pulmonar. Pero una prueba inmunológica negativa no nos está descartando que mi paciente tenga hidratidosis pulmonar. Peor todavía si es que mi paciente tiene quiste entero. Si mi paciente tiene quiste entero, yo espero que salga negativo. Recién va a salir positivo cuando el paciente tenga el quiste que se ha complicado, se ha roto o por lo menos tenga fisuras. Que eso no lo voy a ver en el pulmón, eso yo no lo voy a ver en el pulmón. Entonces eso que está ahí es para que ustedes entiendan o vayan viendo que no es necesariamente, todas estas pruebas son pruebas que se llaman pruebas de ayuda al diagnóstico. El diagnóstico todavía sigue siendo clínico. Si mi paciente tiene una lesión quística en la tomografía, mi paciente viene de la sierra, mi paciente es ganadero, lo más probable es que sea una hidratidosis pulmonar antes que pensar en un cáncer, independientemente de lo que salga la prueba de inmunodiagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento de una hidratidosis pulmonar? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Básicamente el tratamiento es palpitación. Simple, barato, una vez al día, a veces 2 veces al día. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se da el tratamiento? Es algo que no está estandarizado, 21 a 28 días, ¿sí? Varios ciclos, se puede repetir hasta 3 o hasta 6 ciclos. Es necesario controlar la función hepática y lo ideal es desaparecer el quiste. No dice ahí que el tratamiento es quirúrgico. Eso no dice. Dice que el tratamiento es palpitación. ¿Cuándo se opera un quiste? Un quiste se opera si el quiste está complicado, es decir, se ha roto, tiene fisuras, o si es que yo tengo múltiples quistes, uno grande y pequeños en el hígado. Ahí tengo que entrar a cirugía. Si es que solamente es un único quiste y está entero y mide menos de 5 centímetros, que es bastante común, tratamiento bioral suficiente, con control cada 6 meses por radiografía. Si después de 6 meses el quiste no ha disminuido de tamaño, entra sana, es cirugía. Pero lo ideal es eso, esa relación. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los quistes van a venir rotos, porque recién cuando se rompe me van a dar clínica. Y los pacientes van a un hospital cuando están con alguna molestia, ¿sí? No van para hacer su chequeo. ¿Sí? 2 parásitos hasta ahorita. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Sencillo, ¿verdad? Parasitosis. Sencilla la neumología, facilite la neumología. ¿Sí? Si no, yo hubiera hecho una especialidad, es más fácil. No hay especialidad más fácil que la neumología, facilísimo. Siguiente parásito, estrongiloides. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo para hidratidosis? ¿Cuál de los 3? Dije que había 3 mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo? Para ameba, ¿cuál era? Para ameba, por continuidad y por contaminación directa. Para hidratidosis, continuidad, no. ¿Cómo llega el quiste hidratídico al pulmón? Llega del hígado que atraviesa el diafragma, que hace un taladro ahí para cruzar el diafragma para llegar al hígado al pulmón. ¿Sí? Sí, todavía me dice, sí, imposible, ¿cómo el quiste hidratídico tiene taladro? ¿Cómo llega el quiste hidratídico al pulmón? Vía un punto más al que me responde. Ya perdieron un punto, mira, estoy regalón hoy día. Un punto más al que me responde. ¿Cómo llega? Vía hematógena, no. Vía hematógena, mira, más fácil es que llegue al cerebro y al corazón antes que al pulmón. ¿Cómo llega? ¿Quién es mi grupo? Por favor, levanten la mano. A ti sí te conozco y a ti sí te conozco. ¿Dónde están las 3 niñas que no he tenido la suerte de conocer hoy día? Tú eres una, ya levantaste la mano. Más te vale que mañana llegues una excusa. La única excusa que puedes tener es que su mamá se haya muerto. Si tu mamá sigue viva, no hay excusa para mí. ¿Quiénes son las otras 2? Ni siquiera se han dignado a venir a visitar. Ahí están. Igualito. Nada de que la regla, el día digo. No, nada, eso que está ahí, yo no creo en esa cosa. ¿Ok? ¿Está bien? Para mañana. Mecanismo, ¿cómo ya dijiste aquí por el pulmón? Para mañana. No me responden y yo voy a averiguar si es que rebota. Os tiro el segundo piso a ver si regresa la mente. ¿Sí? Y lo hago, ¿ah? Yo lo hago. ¿Ok? ¿Quién va a ser mi grupo para la otra semana? ¿Quiénes son los otros 5? Van a ser los 5 incautos. Nadie sabe quién va a ser mi grupo. ¿Para después?
Todavía no saben, ya yo me voy a enterar mañana, lo voy a buscar mañana. Para que me respondan. Los que son del grupo de la otra semana me van a responder también. ¿Cómo se transmite el quiste atídico al pulmón? No es hematógeno, tampoco es por continuidad. Sí, es invasión directa. La pregunta es cómo llegas al pulmón. Es invasión directa. ¿Sí? Para que lo revisen. Sí, eso es, exacto, eso es. ¿Ok? Siguiente, estrongiloides. ¿Ok? Estrongiloides es el último parásito que vamos a revisar. Este vamos a revisar. ¿Sí? He revisado ameba porque es algo que potencialmente van a ver si es que se van al norte de Perú. He revisado quiste atídico porque quiste atídico es algo que van a ver aún estando en Lima. Y vamos a revisar este otro, que es algo que sumamente, últimamente se está volviendo frecuente por culpa del VIH. ¿Ok? Que es estrongiloides pulmonar. ¿Cuál es la clínica? Una clínica que no sirve para nada, tos, expectoración y fiebre, no me dice nada. Quiste atídico hizo tos, expectoración y fiebre. Ameba hace tos, expectoración, fiebre. Este de aquí hace tos, expectoración, fiebre. No me ayuda de nada. Pero esto que está acá sí es importante. Cuando yo tengo un paciente que tiene algún grado de inmunodeficiencia, básicamente dos que son las que están asociadas con estrongiloides: VIH y, ¿cuál es la otra? Que es otro retrovirus, HTLV1. ¿Okay? Son los dos que están bien asociados a estrongiloides. Básicamente aquí voy a tener este cuadro clínico: disnea, hemoptisis, dolor torácico, y esto que está acá, que es el síndrome de hiperinfección, que también lo vamos a ver en el... ¿Sí? Las manifestaciones van a ser consecuencia de dos cosas: de cómo la larva migre, ¿okay? Palabras, diseminación directa hacia el pulmón, o de hiperinfestación, de la cantidad de larvas, la cantidad de parásitos que yo voy a tener. ¿Okay? Entonces, eso es lo que me habían preguntado hace un momento. ¿Qué cosa es el síndrome de Lerner? El síndrome de Lerner es una enfermedad en donde lo que va a ocurrir es que los eosinófilos se van a acumular en el tejido pulmonar, básicamente alveolos, secundario a una respuesta a una infección parasitaria. Yo voy a tener el parásito en cualquier otra parte, básicamente vía digestiva, y ese parásito que va a tener vía digestiva va a provocar una respuesta de mi organismo en base a eosinofilia, ¿sí? Y esos eosinófilos se van a ir al pulmón, cosa que no es frecuente. ¿Okay? Yo puedo tener eosinofilia en sangre muy aumentada y no necesariamente hacer reacción eosinofílica en el pulmón. Y puedo tener eosinófilos normales en sangre y hacer respuesta eosinofílica en el pulmón. ¿Okay? Fue descrito por primera vez por el doctor Michael Löffler, por eso tiene ese nombre, ¿sí? Y él le llamó... ¿Esto se puede pisar? ¿Se puede pisar o no se puede pisar? No se puede pisar, ¿segura? Él le llamó neumonía eosinofílica, ¿ok? Esta neumonía eosinofílica está causada por una serie de parásitos, ascaris, estrongiloides, decátoras, no es una exclusividad de un parásito, ¿sí? Es de varios parásitos. Ellos van a provocar esa eosinofilia. Lo que, bueno, muchos autores aplican el sinónimo, el síndrome de Löffler con eosinofilia pulmonar aguda. No sé si es que ustedes hacen, no he revisado su sílabus sinceramente, no sé si es que ustedes hacen una clase de eosinofilias pulmonares. Ojalá que no, ¿okay? Porque es un tema muy de neumología. ¿Sí? Sin embargo, para solamente que ustedes conozcan, existen 4 tipos de eosinofilias pulmonares. Una de ellas es Schuller-Strauss. Que está asociada, por ejemplo, a granulomatosis de Wegener y otra cosa más. Y una de ellas es una neumonía eosinofílica aguda, que su paralelo es el síndrome de Löffler, que realmente no es eso, ¿sí? Porque el síndrome de Löffler básicamente está descrito con parasitosis. Y neumonía eosinofílica aguda, básicamente, no necesariamente es parasitosis, puede ser una reacción anafiláctica o cualquier otra cosa. Pero sin embargo son un sinónimo para algunos autores. La causa es desconocida, puede haber daño cardíaco, ¿sí? Y puede haber respuesta. Bueno, también va a haber endocarditis de Löffler, que puede ser causada por eosinofilia idiopática o por eosinofilia pulmonar. ¿Sí? El síndrome de Löffler es un conjunto de entidades que es neumonía eosinofílica, endocarditis eosinofílica y hay una más, son 3. Es una triada de Löffler, ese es el nombre correcto.
¿okay? Asociadas a parásitos, estos que están viendo aquí, Ascaris, Centrofiloides, Ancilostomas y Necato. Los 4 parásitos están en el Perú, por supuesto. La estrongiloideasis diseminada, que es algo que yo voy a ver como parte del síndrome de hiperinfestación, ¿okay? Es una estrongiloideasis que va a invadir, además de invadir el pulmón vía síndrome de Leffler, voy a tener el sistema nervioso central, en el peritoneo, en el hígado y en el riñón, y por lo tanto se puede complicar con una sepsis, y es una complicación frecuente, ¿okay? Asociado al HTLV1. ¿Sí? No sé cuántos casos de HTLV1 existirán, yo no soy infectólogo, ¿sí? Pero lo que sé es que cada vez es más frecuente. ¿Sí? Es un retrovirus que no se le ha prestado la debida atención como si se le ha prestado el VIH. ¿Sí? Quizás porque el VIH está asociado a ser maricón, ¿verdad? Ellos tienen su lobo y todo lo demás. Sí, soy homofóbico, lo reconozco, estoy orgulloso de eso. No sé si ustedes serán o no serán homofóbicos. ¿Okay? Si son gays no los voy a jalar por eso, pero obviamente lo van a sacar bien, porque no. Pero por ese motivo el VIH es tan así, ¿verdad? Tan grande. HTLV1, que es mucho más frecuente, que es una enfermedad más de heterosexuales, es cada vez está haciéndose más frecuente, ¿sí? Y trae más problemas, básicamente esto que está acá, que es estrongiloideasis diseminada, ¿sí? Que está bien asociada al HTLV1. Yo voy a tener, para hacer el diagnóstico, a ver, aquí va a depender de 2 cosas. Primero, de si está diseminada o si no está diseminada o no está complicada. ¿Okay? Si está diseminada la estrongiloideasis, yo puedo pedir larvas que me busquen las larvas filariformes en cualquier secreción, en cualquiera va a salir. Heces, esputo, lavado bronquialveolar, drenaje quirúrgico, hasta orina, cuando está diseminada, ¿sí? HTLV1, super hiperinfestación. ¿Okay? Ahí el paciente va a salir hasta la lágrima, le sale larvas filariformes. ¿Okay? Cuando está así diseminada. El problema es este que está acá, que puede ser el síndrome de Leffler simple. Generalmente yo no voy a encontrar la larva filariforme, tengo que buscar larvas radiformes y tengo que hacer muestras de eso y esperar que pueda salir. Despierta. ¿Ya? ¿Seguro? Te traigo un cafecito. Una gaseosita que está porque tengo calor para tomar café. Una galletita, chocolate. ¿No? ¿No quieres seguro? Una cacheta. Siéntate bien. Muy bien. No sé por qué tienes que desparramar. Solo se desparraman los parasitados. No te desparramas. ¿Ok? Muy bien, entonces. ¿Estás aceptando conmigo? Entonces, ¿por qué me dices? Bueno. Estabas viendo, ¿qué estabas viendo? Ya me entró la curiosidad. ¿Qué estabas viendo? Tienes algunos eventos más importantes que la clase que estoy haciendo. Para otros días. O sea, ahorita estás planeando. Esta clase también ya lo habías planeado. Sí, también. Ok, entonces, tengo que hacer examen de ese seriado, ¿ok? No es fácil hallar el diagnóstico, especialmente cuando lo único que tengo es síndrome de Leffler en estrongiloides, ¿sí? Cuando tengo diseminada HTLV1, que es algo que sí van a ver. Me parece que ahorita hasta el mes pasado había un paciente en la sala de infectología, que está justo debajo de neumología en el hospital, había un paciente con estrongiloides diseminada. ¿Sí? El señor hablaba y salía la larva filariforme. ¿Sí? Un montón de estrongiloides por todo el Perú tenía HTLV1. El señor, pues no sé si seguirá, no sé si ya estará muerto, porque el pronóstico es muy mal en este tipo de pacientes. ¿Okay? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? En los que son asintomáticos, si es que se sobreinfecta y no le doy tratamiento, se muere. Y es algo que ya está bien claro. ¿Qué cosa es lo que tengo que dar para tratamiento? Ivermectina. 2 días. Algo sencillo, más o menos baratito, ivermectina. Un par de días, suficiente. No tengo ivermectina, no hay ivermectina en el mercado, albendazol. ¿Cuánto tiempo? 3 días. ¿Sí? Básicamente para este grupo de acá. Bueno, pacientes que no están diseminados, dime.
Doctor, en el caso de la cantidad diseminada, la ley de infestación, ¿es totalmente efectiva el tratamiento con ivermectina? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. El tratamiento es ivermectina. La pregunta no es si es efectivo. La pregunta es cuánto tiempo tengo que dar ivermectina. ¿Ya? Y esa es una muy buena pregunta. Cuando yo estaba con ustedes, la respuesta es de por vida. Era. Hoy por hoy la respuesta ¿cuál es? Hasta que yo erradique. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en erradicar? Eso hay que preguntarle a un doctor. ¿Sí? A veces es más fácil que el paciente se muera, a que yo erradique el estreptococcus. ¿Sí? Porque sí, esa es una muy buena pregunta, es justamente lo que yo iba a llegar. ¿Sí? El tratamiento aparentemente sencillo aquí. Los problemas son estos. ¿Cuál es el problema en estos? Que ninguno, a ver, ¿cuántos de ustedes han hecho examen para descartar VIH? Levanten la mano. Mujer y un solo hombre que vamos a dejarlo ahí. No voy a preguntar por qué se han hecho descarte para VIH. ¿Okay? Pero básicamente, ni siquiera el 10%. Los demás no se han hecho descarte de VIH. ¿Cuántos de ustedes han hecho descarte para HLV1? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le piden un descarte de VIH a su pareja antes de tener relaciones? ¿Sabes qué? Hoy día toca relaciones, tu gota para buscar VIH. Ninguno. ¿Cuántos de ustedes buscan la? Es más, vamos a preguntar diferente. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes han puesto vacunas contra hepatitis B? Ya, voy a preguntar diferente. Ya bajen su mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes no tienen vacunas contra hepatitis B? Sí, hay un grupo que no tiene ninguna vacuna contra hepatitis B. Siendo personal de salud, ¿eh? Yo el día de mañana salgo, tengo relaciones con alguien que conocí en la calle, me infecté y después voy y le digo a mi papá, no, me contagié porque estás curando. ¿Verdad? Ninguno se ha buscado, se ha vacunado. O sea, no todos tienen vacuna contra hepatitis B. No todos se han descartado VIH. Mucho menos se han descartado el HLV1. Y ustedes son personal de salud. ¿Verdad? Dices el personal de salud no solamente el que trabaja en un hospital y es nombrado y tiene algunas caras, como yo. Personal de salud incluye el estudiante de medicina. Ustedes son personal de salud. Ustedes no saben cuándo el día de mañana van a estar caminando por la calle y va a venir un paciente loco y va a decidir morderle su dedo y va a tener ese paciente VIH, HLV1, hepatitis B. Si ustedes no saben. ¿Sí? Porque el paciente loco hay un montón. ¿Verdad? Hoy día que estaba pasando la visita, los dos chicos no me van a dejar mentir, pero un paciente decía que había visto caminando gente y que olía marihuana, ¿verdad? No, así decía el paciente, ¿sí o no? Yo no estoy inventando. ¿Sí? Porque los pacientes, o sea, hay pacientes y pacientes, no te vayas, pues ya, yo no voy a decir que tú levantaste la mano para lo del VIH. Muy bien, entonces, el problema es este, ¿sí? Que no buscamos. Cuando ya llegan los pacientes, ya llegan muy tarde. Ese es el problema. Sí, en el hospital hicimos un trabajo, no lo hemos preparado, tenemos la base de datos, no lo hemos preparado todavía para publicar, pero quisimos saber los pacientes que llegan al hospital por neumocistis, que es una infección que les da básicamente, es una neumonía, por neumocistis, que no sé qué cosa es ese parásito, eso no casi porque hay cambios de sitio, ¿sí? Pero de todos los pacientes que tienen VIH que entran al hospital por neumocistis, ¿cuántos tienen el diagnóstico de VIH previo? Y resulta que ni siquiera llegaba al 10%. En otras palabras, la mayoría de pacientes que llegan al hospital que tienen neumocistis o neumocistosis, en ese mismo momento se está haciendo el diagnóstico de VIH. Sí, a la par. Se le diagnostica neumocistosis y se le diagnostica VIH. A la par. ¿Sí? En más del 90%. Es un montón. Porque la gente sabe, ¿sí? Porque algo que yo he aprendido es cuando yo estoy delante de un paciente y le digo, te voy a hacer la prueba de ELISA, si el paciente empieza a cuestionar mucho, ¿okay? Es porque quizás es. Pero si el paciente no te cuestiona nada, porque el paciente es. No solamente si el paciente dice, bueno, doctor, pero usted cree que es necesario, ese quizás no tenga ni idea y lo más probable es que salga negativo. Pero si el paciente dice, ya tómeme, porque me he acostado con todas las alumnas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carlos Palma. Entonces, ¿sobre qué es? Posiblemente tenga VIH.
Bueno, no, gente, no, ¿cómo se atreve usted? Yo voy a tener VIH, jamás. Yo solo salgo con alumnos de la Facultad de Medicina. Sí, entonces, eso es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. Entonces, esto que está acá hay que buscarlo. ¿Cuánto tiempo tengo que dar tratamiento? Es una muy buena pregunta. ¿Sí? Dice hasta que se radique. ¿Cuánto tiempo se demorará en erradicar? Cuando yo estaba con ustedes, les digo, la respuesta era de por vida. Claro, otros tiempos. En ese rato no había carga. ¿Sí? Yo estudié medicina, yo entré a la universidad en el año 93. Cuando yo estaba con ustedes haciendo neumología no existía carga. Y el VIH era algo que estaba empezando a aparecer en el Perú. El primer caso de VIH en el Perú se reportó en el año 95. Yo entré a la universidad en el año 93. Yo hice neumología en el año 95, 96 y infectious en el año 96. Entonces, recién estaban apareciendo los primeros casos de VIH. Lo usual era que alguien que tenía VIH. Era mejor tener cáncer que tener VIH en ese rato. Porque los pacientes con cáncer tenían 50% de probabilidad de vivir. Los pacientes con VIH todos se morían. ¿Sí? Otras épocas. Ahora es diferente. Existe targa, existe un montón de cosas. Targa se llama, ¿no? Se llama terapia antirretroviral. ¿Sí? Entonces, eso hace la diferencia. ¿Sí? El tiempo no se tiempo. Doctor, entonces, cuando vemos estos casos de parasitosis diseminadas, sobre todo en esclerosis, siempre debemos considerar la posibilidad de una inmunodeficiencia adquirida. Inmunodeficiencia adquirida. Básicamente, su prioridad es el CLB. Y en el caso del paciente tiene una inmunodeficiencia adquirida con esta esclerosis diseminada, también el cuadro va a mejorar con referencia al estado de la enfermedad. O sea, si tiene más carga viral, ya, o sea, si es que está asociado al grado de enfermedad, inmunodepresión. Exacto. Sí. Sí está asociado al grado de inmunodepresión. No se preocupe, yo le entiendo a su compañero, yo he aprendido el idioma estudiante de medicina español, estudiante de medicina. Soy un traductor oficial, entendió tu pregunta. Sí tiene relación. Mientras peor tenga mi defensa, mientras más avanzada tenga la enfermedad, mientras más carga viral, porque esa HTLV1 no es VIH, mientras más carga viral tenga, más riesgo de hacer enfermedad más diseminada. ¿Sí? Con el VIH no se asocia mucho, también se asocia, pero no hay tantos casos como con HTLV1. ¿Sí? Y van a ver, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, que es el 2 de mayo, por lo menos escuchamos de un caso de estronquiloides diseminados al año. Uno al año. ¿No? Claro, es poco, no se puede hacer un trabajo de eso, no tenemos una casuística de 50 pacientes, pero aún así, si ustedes preguntan en Estados Unidos, allá verán uno cada 3, cada 4 años. ¿De qué parte del país viene, doctor? No, es que el estroquiloide es cosmopolita. El estroquiloide está en todas las partes. El estroquiloide depende del agua. Está en todas partes del estroquiloide. Entonces no hay un sitio especial. El HTLV1 sí. El HTLV1 más son de la selva, costa norte, y básicamente son costa norte y selva. ¿Sí? Ustedes se van a Iquitos, se van a Piura, tengan cuidado con lo que vayan a hacer en las discotecas y todas esas cosas. ¿Okay? Muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si han entendido. ¿Sí? Normalmente cuando yo hago esa clase casi siempre al último, aprovechamos para hacer un repaso de toda la neumología. ¿Sí? Pero ahora como yo he empezado ya me ahorro todo el cansancio, me gasto menos saliva. ¿Sí? Espero que les guste el curso. Los que hacen conmigo en el hospital yo sí los hago pensar bastante. Porque ya les dieron un caso clínico el jueves. Ya les repartieron otro carrasco, el caso clínico el jueves. ¿Sí? Con las preguntas, ¿verdad? Muy bien, resuelven las preguntas por grupo, por favor. ¿Sí? No es una pregunta por persona, es por grupo, porque yo no quiero 50 preguntas. Dime. Mañana. Ya está pagado.